continuación les vamos a presentar un trabajo sobre la investigación de 3 personas que son expertas en el tema de la religión. Lo que nosotras quisimos investigar y profundizar es el tema de la fe y el fanatismo que las personas tienen frente a este tema. Al principio hicimos un sondeo tratando de verificar por qué las personas iban a estos lugares y realmente nos dimos cuenta de que las personas van mucho por tradición, porque les queda cerca por muchos motivos y no van porque en serio creen. Y a continuación vamos a reafirmar eso con estas 3 personas que son expertas en este tema y nos van a dar un poco de información de cómo es en la historia en profundidad de esta problemática. La primera pregunta dice, ¿qué significa para usted de manera muy personal el sitio que llamamos capilla o iglesia? Son diversos modos de designar ese espacio físico donde podemos encontrar a Cristo presente en la Eucaristía, si es que esos sitios tienen una capillita donde está el sagrario. ¿Ok? Bueno, de manera que cuando hablamos de iglesia, yo prefiero utilizar el término de el templo, porque la primera iglesia, la iglesia, es ante todo el cuerpo místico de Cristo. La iglesia como recinto es la llamada casa de Dios. ¿Sabe usted de dónde viene esta creencia y por qué? A ver, el tema de la iglesia como recinto, casa de Dios, viene desde la cultura antigua. Iglesia en griego es eclesia, que significa reunirse o llamado, digamos, llamado a reunirse. En la cultura antigua, en Atenas, siglo V antes de Cristo, había asambleas, eran asambleas del pueblo, donde se reunían y eran asambleas que tenían una índole más que todo política, o sea, la gente se reunía, el pueblo se reunía para decir cosas de la ciudad, de la polis. ¿Qué hace que un recinto al que llamamos iglesia sea garantía de que el Señor nuestro Dios esté allí todo el tiempo? Pues sobre todo la bendición que se hace, cada templo, cada iglesia, cada capilla, antes de usarse para el culto público o después de un tiempo que se ha usado, se hace una bendición, hay todo un ritual de bendición y de consagración. ¿Por qué si Dios institucionalizó la unidad de la familia, hombre y mujer se unirían para formar una familia? ¿Por qué la iglesia se opone a que los sacerdotes la formen? Claro, porque cuando vino Cristo, digamos así, que instituye otro modo de vivir la vocación al amor, que es el celibato apostólico. Es decir, Cristo proclama que el reino de los cielos pues está por venir y muchas personas o algunas personas pues van a dar un testimonio de esa cercanía, de esa llamada al reino de los cielos, viviendo pues en concreto como se vivirá en ese reino de los cielos, en el que según el mismo Cristo pues ya no habrá matrimonio. Si Dios sabe todo lo que va a pasar, ¿cómo puede existir el libre albedrío si estamos destinados a hacer lo que Él ya conoce? No, Dios nos creó con libertad y digámoslo así, que la vida del ser humano es la correspondencia entre la gracia que Dios te ofrece y tu correspondencia libre o no. Entonces, en Dios no hay pasado ni futuro, todo está presente. Él sabe el ejercicio de tu libertad, pero es tu libertad. No es que seas una marioneta en las manos de Dios, sino que tú tomas tus decisiones de cara a Dios y amándole o no, y Dios respeta esa libertad. En torno a la fe de las personas, ¿cree usted que al ir a la iglesia se puede confirmar la fe de las mismas o es simplemente fanatismo? No. La iglesia, como decía al comienzo, es congregación, es la comunidad donde nos reunimos los creyentes en torno a la fe, a hacer todo el tema digamos, del culto. Pero, mira, la fe inicia por un llamado de Dios, ¿sí? Somos tocados, pero eso es como la semillita.
Eso solamente puede crecer esa semilla que es la fe en la comunidad. La comunidad es la que te potencializa esa semilla. A la luz de la palabra de Dios, ¿qué significa fe? Entonces la fe, según la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, es prueba de las cosas que se esperan, ¿sí? Argumento de las que no se ven. Es decir, la fe es un tipo de conocimiento que es distinto al conocimiento meramente racional, en el que se aceptan con nuestra inteligencia y nuestra voluntad unas verdades, no por la inteligibilidad de las verdades, sino porque las comprendamos en sí mismas, sino por la certeza de la persona que nos la revela, que es Dios mismo. ¿La ciencia y la religión se complementan o son completamente contrarios? Son como dos alas con las cuales el hombre se remonta a la verdad. La razón y la fe. La ciencia y la fe no están en contradicción, son complementarias, están en niveles epistemológicos distintos pero complementarios. ¿La Iglesia cómo controla que por el hecho de que otros santos o vírgenes hagan milagros personales a la gente, estas no se idolatren con estos por encima de Dios? Formación. Hay que educar al pueblo de Dios, a la comunidad de creyentes, hay que formarlas, hay que guiarlas. Por eso es la labor de los pastores, de los sacerdotes, de los laicos, de todo lo que es el pueblo de Dios. Porque sí, los milagros, los santos son solamente instrumentos de Dios, son medios, pero que realmente obra el milagro es Dios. Si cada religión habla de la salvación, ¿cuál será la verdad de la salvación? Pues cada religión habla de la salvación, pero no lo hace del mismo modo. De manera que el modo de hablar de algunas religiones de la salvación pues tiene sus también limitaciones. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en el caso de los musulmanes, claramente no se habla de un Dios que da su vida por mí. El cristianismo me habla de un Dios que se hace hombre, muere en una cruz y resucita y da su vida por mí. Tú puedes sin duda pues escoger la otra alternativa, pero sin duda el contenido de salvación del cristianismo es muy distinto al contenido de salvación del musulmán o del budismo o de otras religiones. De manera personal, ¿usted cree en los milagros? ¿Ha tenido experiencia de alguno? ¿De qué manera afecta este factor en la fe de las personas? Yo sí creo en los milagros, porque sí existen. En mi vida han habido muchos milagros. ¿De qué manera afecta? No debería ser la motivación para un camino de Dios y un camino de fe. No debería ser el milagro. ¿Sí? Nosotros naturalmente somos criaturas de Dios, venimos de Él y naturalmente estamos orientados hacia Dios. Y no es por la manifestación de un milagro. Los milagros ocurren cada día, en cada instante, en todos los momentos. Es que muchas veces somos ignorantes de ellos y nos damos cuenta. Pero los milagros no son los que nos deben motivar la fe. Okay. Bueno, muchas gracias. Ha terminado la entrevista.